Saludos amigos, bienvenido una vez más a un programa de este espacio de TV Proponemos. Bueno, hoy estaremos con un invitado, nuestro amigo Edison López. Hablaremos sobre la situación que está pasando nuestro Ecuador, el estado de sección. A ver en qué se ha mejorado, si el paro ya se ha parado y en qué medida pues nos afecta a todos los ecuatorianos también lo que estamos en el interior. Bueno, damos inicio a ver si nos encontramos a nuestro amigo Edison, a ver si me pone un hola, buenas, saludos a todos los que nos están viendo aquí en directo. Muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en España. Bueno, muy buenas tardes también, bueno, todavía no es de noche. Bueno, esperamos un momentito más a ver si se nos conecta. A ver si la tengo por aquí. Perfecto, hacemos una transmisión en directo. A ver si se nos conecta nuestro invitado de hoy, nuestro amigo Edison López. Hoy estaremos haciendo la transmisión desde aquí, desde Barcelona y la ciudad de Madrid. Te recuerdo que esta transmisión está siendo transmitida por el canal TV Proponemos por la Migración y TV y todos los canales pues agregado esta transmisión. Edison, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a este espacio y bueno, la vez pasada ya te entrevisté, pero esta vez me da un gusto hablar sobre este tema que está muy interesante, lo que está pasando en nuestro querido Ecuador. Muy buenas tardes, Edison. ¿Qué tal, Javier? Qué gustazo volver a conversar contigo temas de Ecuador que son de interés para toda la comunidad migrante que estamos aquí en Europa. Así es. Edison, para comenzar, hablamos y vamos a Sí, conversar sobre el tema de que nos interesa a todos los ecuatorianos, es el estado de excepción que sí, decretó el gobierno de Ecuador. Vamos a hablar sobre todo el sí, principio de la crisis. ¿Cuál es ya. el plan Rubí? Que la gente a veces no sabe cómo se genera una crisis. Coméntanos un poquito sobre este Verás, plan. nosotros en la época que estuve en Latina UK, tuve la suerte de estar con un gran amigo mío, Freddy Vallejo, economista, y también con otro grupo de compañeros de Ivonne Aquieta, Paola Burbano, Nidia Cueva, con las que pudimos analizar qué es lo que está pasando alrededor de la economía global y qué está pasando en Latinoamérica, precisamente debido a la crisis inmobiliaria aquí en España. Exactamente. Entonces, habíamos analizado un documento que salió en el Confidencial acerca del plan de Robert Rubin, que era el secretario del Tesoro en la época de Bill Clinton, que es cuando apareció la globalización. Porque el problema en España se dio principalmente porque fue, digamos así, un sobreendeudamiento. Hubo una alta liquidez que se inyectó a la banca española a través de la banca alemana. Entonces, cuando nos pusimos a investigar de dónde venía esa alta liquidez, precisamente nacía de la política expansiva que propone Rubin en la época de Clinton, que es cuando, digamos que Estados Unidos se enfrenta a un problema geopolítico, que ve que hay un ascenso de China, un ascenso de los otros países que, digamos, le pueden representar una amenaza. Y entonces Rubin propone expandir la moneda, aumentar la oferta monetaria, quitar aranceles en todo lo que son las importaciones chinas y quitar aranceles en la Unión Europea. De esta manera, la expansión monetaria se iba a disgregar por los grandes núcleos de poder capitalista, que es Europa y China. ¿Qué es lo que pasó a la larga? Que toda la banca alemana se absorbió de esa liquidez y transformó eso en euros y fueron los bancos alemanes los que le insertaron esa liquidez a la banca española, lo que hizo que haya mucha más flexibilidad en la otorgación de créditos y por ende se creó una burbuja especulativa, la burbuja inmobiliaria. Ahora, en los países del tercer mundo se va dando ese mismo patrón, pero lo que analizamos es que se da mediante el valor de las materias primas. Así es. Así la expansión monetaria del Plan Rubin llega a los países latinoamericanos vía subida del precio del barril de petróleo, subida de la soja, subida de todo lo que se llaman las commodities en el mundo financiero. Y hay otro punto fundamental del Plan Rubin, que es desregularizar el sistema financiero para que apareciendo todo este tipo de, digamos, productos basura financieros, los derivados, lo que llevó a la crisis inmobiliaria, todo eso, una vez que están ahí insertados dentro del sistema financiero, hace que la mayoría de esa liquidez se destine a activos concretos de las commodities, ¿no? Te pongo un ejemplo. Tú, por Sí. ejemplo, si tú tienes un ahorro, en lugar de invertirlo en un CDS o en un derivado, ibas y te comprabas petróleo o oro.
Entonces, el precio de las materias primas comenzó a subir y se creó un efecto burbuja en los países del tercer mundo. Ahí viene cuando nace el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI coge toda esa liquidez y va a transformar en estos proyectos, Pero, digamos así, en estos milagros económicos, como es el milagro brasileño, el Edison, milagro Chávez, el milagro Correa. Sí, Edison, en ese tiempo, pues sí. España también entró bueno, todo el mundo pedía préstamo, bueno, el préstamo a la Unión Europea, pero España en ese tiempo también se endeudó, o sea, Claro, era un milagro, el milagro del ladrillo. exactamente, y la deuda cuadriplicó, por decirte, la deuda de España subió, te puedo decir, hasta 1000 veces más lo que la deuda que tenía España anteriormente. Y en este caso, pues ya te digo, entonces viene también los recortes también en España, bueno, ya lo haremos más adelante, los Claro, ajustes de Fondo Monetario, pues entonces todo esto viene también, que ya se vive aquí en España, también ahora se lo va a aplicar también toda mm. Latinoamérica. Mira, mira este cuadro, no sé si se ve. Esta es la oferta monetaria en dólares a nivel global. Fíjate, en los últimos, desde el año 2003 hacia el 2018, mira cómo se dispara la oferta monetaria de Estados Unidos. Es decir, la Reserva Federal estuvo inundando de dólares toda la economía, porque eso es lo que crea la burbuja del ladrillo en España. La excesiva liquidez que tienen los bancos y dan créditos fácilmente a gente que puede y gente que no puede pagar. Lo mismo sucede en Ecuador, que el Estado comienza, verás, el PIB ecuatoriano, es que estos datos estuve investigando, mira, este es del PIB per cápita en Ecuador. Fíjate la evolución, no sé si se ve Un bien poquito ahí, más a la izquierda, la evolución, perfecto. ya, la evolución del PIB per cápita se dispara. ¿Por qué se triplica el PIB ecuatoriano? Te pregunto, hemos exportado más petróleo, la producción petrolera sigue siendo la misma desde hace 10 años. No hemos mejorado ni un solo barril de petróleo. ¿Hemos exportado más cajas de banano? No, sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué se triplica el PIB? Precisamente porque las commodities suben de precio y ahí el Estado ecuatoriano hace una estrategia que le resultó mortal, que es conseguir los créditos chinos con el dinero adelantado, haciendo las preventas de petróleo. Entonces, cuando tú te preguntas ahora por qué ya no podemos pagar el subsidio a los combustibles, que es un auténtico lastre para la economía pública, es porque ya no disponemos de recursos, porque ya nos gastamos el dinero, Javier. Entonces, mira, solo para que te des cuenta, en los 10 años acumulados de Correa, que fueron los años de la bonanza, nos gastamos 35.000 millones de dólares subvencionando los combustibles. Entonces, eso ya no lo podemos pagar ahora, Así es. porque ya se acabó esa época de la liquidez. Entonces, ¿cómo cuadras las cuentas públicas si has triplicado el PIB, pero tu producción no ha subido? Si has triplicado el PIB y has hecho crecer el gasto público, el Estado ecuatoriano ahora es grandísimo, presta muchos servicios. La gente a veces cree que el estado de bienestar es fácil sostenerlo. Los ecuatorianos creen que el Estado alemán, el Estado español, tienen una sanidad, tienen una educación, porque está escrito en las leyes, y no es así. Las economías de los estados de bienestar son altamente eficientes porque el estado de bienestar cuesta mucho dinero mantenerlo. Y eso tenemos que comprender. Si queremos sanidad, educación al estilo alemán o español, tenemos que ser igual de productivos o casi productivos y tenemos ante todo que gestionar con eficiencia el gasto público. Eso hay que tener en cuenta. No se trata de volver al dogma neoliberal de que yo voy a privatizar todo y dejar que todo aquí sea la selva. No es así. Tenemos que buscar eficiencia en el gasto porque ha habido muchos excesos, mucho derroche. Así, Sí, así, esa es la verdadera causa de por qué estamos en crisis ahora. así. Bueno, en este caso, ¿en qué nos afecta todo el paquetazo con que inicia todos los ecuatorianos ahorita mismo con todas estas medidas? Porque al final habrá que cubrir ese déficit y habrá que sacarlo de una manera, ¿no? Pero también hay que hablar Cla también porque el señor Moreno también perdona los 4.500 millones de dólares pues a las empresas privadas y a la banca. Ahí viene el tema. A ver, por ejemplo, cuando tú haces esta especie de amnistía fiscal, ¿ya? ¿Cómo llamas a la inversión extranjera? Tú no, a ver, es que te pongo un ejemplo, Javier. Tú, por ejemplo, no sé, un gestor amigo tuyo te ayudó a hacer la declaración a la renta y te ahorraste $100, 100 euros, por decir, ¿ya? O sea, si la Hacienda te vuelve a pedir eso, tú no le pagas. Eso no sucede en ningún parte del planeta.
una vez que ya han salido los capitales del Ecuador, ya no van a volver si no encuentran buenas condiciones. Eso va a pasar con Moreno, pasó con Zapatero, pasará en Alemania y pasará en Estados Unidos. Por eso es importante ser eficaces en la gestión pública. Porque si tú haces de la recolección del pago de impuestos algo que sea solo para tus enemigos políticos o algo que perdonas a los demás, después no puedes cobrar. Eso, verás, Javier, es complicado. Porque, mira, un rico, escúchame bien, si por ejemplo, un fondo soberano que sea un capital riesgo, va a poner en la lista Perú, Colombia, Ecuador. ¿Dónde me conviene más meter el dinero? Si tú fueras gestor de un fondo, te vas a un país que te va a freír con el 5% cuando saques la rentabilidad de ese fondo. No, Necesita tener garantías. claro, tú, a ver, tu responsabilidad como gestor de un fondo, ¿cuál es? O buscar la mayor rentabilidad de tus Así clientes. es, Así funciona la economía. así es. Entonces, si tú tienes todas, mira, tienes 11 reformas tributarias, te cambian las leyes y encima de eso tienes que dejarles del 5% cuando vayas a sacar la rentabilidad de lo que has invertido, tú no te vas a ese país. Eso tenemos que entender. O sea, el capitalismo no funciona de lo que quieren los ecuatorianos. Nosotros vivimos insertados en el capitalismo. Ese fue el problema del correísmo, que hubo mucha demagogia, mucho, por ejemplo, el antiimperialismo, el anticapitalismo y todo eso. O sea, Ecuador, con las fuerzas que tiene como país, no puede revolucionar el mundo. Somos un país pequeño, somos un país agroexportador. Nosotros tenemos que tener No algo más bien producimos, sencillo, producimos muy cuidando poco. tus intereses como país. Por suerte somos un país pequeño con un poco de disciplina fiscal. Tenemos buen potencial porque tenemos minería, agricultura, tenemos una población joven, tenemos agua, tenemos un montón de cosas, tenemos un gran potencial. Pero si tú entras así como chumado a reformar el capitalismo, a ser antiimperialista, todo eso a la larga lo termina pagando el pueblo, porque eso es demagogia, es populismo barato, verás. Así es. Edison, Sí. sobre todo el déficit del Ecuador, de cuántos millones asciende ahora. Pues claro, Ecuador, Verás, Ecuador ahorita mismo no sí. se puede gastar más de lo que produce y obviamente ahora mismo se está gastando más de lo que producimos en el Ecuador. Verás, Javier, es que lo que estamos haciendo, estamos yéndonos al barranco. Estamos endeudándonos casi 1.000 millones al mes y tenemos un déficit público de 7.000 millones. El PIB nuestro llega a los 100.000. Te voy a dar acabé, estaba ahora investigando esto. Mira el comportamiento del peso argentino. Mira la devaluación. Fatal. ¿Te das cuenta la relación dólar-peso? Los argentinos se hicieron el 30% más pobres en un día. Ya. Mira el peso colombiano, lo que está devaluándose. La pregunta es esta. Si tus vecinos de al lado, el uno se le está incendiando la casa y al otro acaban de entrar 50 ladrones y le matan a los hijos y a la mujer, ¿no crees que tú es hora de que te pongas las pilas y diga, parece que algo me va a pasar? Claro que sí. Entonces el Ecuador con Lenin Moreno pasó 2 años dándose las vueltas. Lenin Moreno, perdóname, me parece un inútil, porque ha tardado tanto en decir las cosas. Por ejemplo, verás, la lucha contra la corrupción, eso es una farsa, la cirugía mayor a la corrupción. Mira, la única cirugía que ha habido es la cirugía que se hizo Jorge Glass en el pelo. Si tú no tienes un Estado que tenga autoridad moral, que haya metido a los pillos en la cárcel, ¿cómo vas a cobrar impuestos? La gente no te va a pagar. A la gente no le gusta pagar los errores de otro. Eso tenemos que entender. Verás, Javier, otra cosa que es macondiano esto. Decreto de Patricio Rivera. Esto en un país serio. Estos señores deberían estar en un juzgado de lo penal. Escúchame bien. Decreto del 27 de abril del 2010. Patricio Rivera, ministro de Finanzas de Correa. Aquí está el decreto. Te leo. Los actos administrativos, contratos, convenios o documentación vinculados con operaciones de novación de operaciones de endeudamiento público, emisión, colocación o recompra de títulos del Estado deben ser declarados como reservados a fin de salvaguardar los intereses nacionales, ya que si estos se hicieran públicos no pudieran generar pérdidas o condiciones desfavorables a los intereses del Estado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto?
que hay mucha deuda que es reservada y oculta. No lo sabemos los Esto, ¿tú ecuatorianos. crees que en España? Yo tengo una pregunta, ¿qué crees que pasaría en Alemania si el ministro de Finanzas firmaría este decreto? Se iría a la cárcel. Obviamente. La deuda pública en España es pública. ¿Cómo entonces el Banco Central puede llegar a los cálculos que llega si con este decreto hay cierta deuda que resulta ser secreta? Por ejemplo, otra cuestión, ¿por qué el Ecuador está pagando intereses en la preventa petrolera? Porque en realidad resulta ser un crédito que se paga con petróleo y eso la ley no te permite hacerlo. ¿Me entiendes? O sea, a ver, no quiero ser trágico en esto, Javier, pero debemos hacer las cosas sin demagogia y con mucho cuidado. Esto es negligencia que lo va a pagar la gente. Mira, ayer una persona perdió un ojo. Los policías le están garroteando al pueblo en la calle. Estas negligencias traen esos problemas. Y entonces ahí es donde los ecuatorianos tenemos que atacar. No debemos tolerar la negligencia en la gestión pública. Y yo con esto no estoy diciendo que la gente no proteste, ni que la gente no tenga becas. No, no, porque ese es el populismo barato. Tú estás en contra de Correa porque no quieres las becas. No, pero fíjate este decreto, Javier, que está aquí, lo tengo impreso. Ah, Ya, entonces estas cosas ahora nos viene la factura y tenemos que cuadrar las cuentas. La gente se va a enfadar y tienes razón. A todos nuestros amigos que están en directo, les voy a agradecer muchísimo a ver si comparten este video, esta transmisión. Así podremos llegar a más televidentes, a más amigos, sobre todo aquí en Europa. Y también nos están viendo en Ecuador. Obviamente seguro que nos estarán viendo algunos candidatos ya se están perfilando para las próximas candidaturas en el Ecuador. Y obviamente habrán muchos también que querrán pescar a río de vuelto, diciéndoles que nosotros fuimos los que hicimos todas estas medidas, bueno, me refiero a estas medidas para poder apalear por lo menos esta crisis en el Ecuador. Me quiere decir, se llama Edison, que el gobierno anterior hubo mucha irresponsabilidad, haber cogido una deuda baja, haber manejado muchísimos millones y haber dejado con una deuda bastante alta. Es que esto es de locos, verás. Nosotros tuvimos mucha liquidez. Voy a explicar cuál es la diferencia entre liquidez, capital y solvencia, porque eso hay que entender. Liquidez es tener dinero en dinero disponible. Cash. Capital es muy grande tener. Eso es tener tecnología, tener I más D, tener eso. Y solvencia es tener capacidad para hacer eso. Ya, el Ecuador tuvo liquidez, pero no generó capital. Mira, un dato. El Ecuador es un país eminentemente agrícola. Durante los años de Correa, ¿sabes qué pasó? Del 22% del PIB que representaba el sector agroindustrial de la agricultura, pasó al 9%. Otro dato, la industria, porque se supone que íbamos a salir del subdesarrollo, ¿no? Ha pasado del 23 al 12. ¿Sabes en lo único que sí ha crecido el PIB ecuatoriano? Es en la construcción, debido a la política keynesiana del Estado de construir. Y eso está bien. Yo no estoy diciendo que hay que demoler las carreteras de Correa. Lo que tenemos que hacer es fiscalizar, porque nadie quiere demoler las carreteras, están ahí. Nadie se va a llevar eso. Pero si hemos construido las carreteras más caras del mundo, como es el caso, por ejemplo, de la Ruta Collas, que yo estuve hace una semana en Ecuador, y es una carretera hermosa del primer mundo. Ojo, pero construir 1 kilómetro de esa carretera es más caro que construirla en Suiza. ¿Me Pero entiendes? ¿por qué Por tan caro? ejemplo, otro ¿Por qué dato. tan caro? O sea, ¿Por qué es tan caro? Claro, entonces ahí viene el tema. Otro dato, verás, para que te des cuenta en discriminar, hacer política seria y salir del populismo. La refinería de Esmeraldas, ¿no? Sumitomo Chiyoda dijo que cuesta arreglar la refinería costaba de casi 200 millones de dólares, ¿vale? Entonces dijeron no, llegó el Chávez, llegó el Correa, pusieron primeras piedras, antiimperialistas, bla, 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 lo que quieras. Vamos a ver qué ha pasado en la refinería de Esmeraldas. ¿Sabes cuánto salió la reforma? 2.300 millones. Y encima de eso, dicen que la refinería produce un combustible que no es apto para el consumo humano. O sea, que el gas, el CO2 que produce este combustible es tóxico y está contaminando. Entonces, fíjate, cuando le preguntan a los técnicos, oiga, ¿y por qué no hicimos una nueva mejor? ¿Cuánto nos hubiera costado? 1.200 millones hubiera costado. Entonces, ahí la pregunta es esta. ¿Tú quieres salir del subdesarrollo? Sí. ¿Quieres tener un país industrializado? Claro que sí, pero no quiero que hagas esto, ¿entiendes?
Entonces, ahí viene el punto que el Ecuador tenemos que cambiar esa manera, porque tenemos potencial y tenemos recursos. ¿Sabes? Entonces hay excesos, el correísmo tuvo excesos, hay cosas que estuvieron bien y esas hay que apoyarlas y están ahí. Nadie va a demoler las casas, los hospitales, nadie quiere echar a la calle a los policías, a los profesores, no, 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 no. Pero por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando venía el Correa aquí a España a montar los conciertos de Tecnocumbia? Sí, Yo, por ejemplo, quisiera que le fiscalicen esos viajes porque venía en dos aviones. Venía el Bambán Hurtado, el Tim Delgado, el jefe de los Latin Kings, Gerardo Morán cantaba unas chicheras bonitas y armaban aquí una cosa y Correa hablaba 20 minutos lo mismo que dice en la Sabatina. La banca corrupta, la prensa corrupta, los vendepatria y bla, bla, bla. Para eso tú contratas del Palacio de Deportes de Madrid. Eso no está bien. pregunte cuánto, Que haya becas para los estudiantes. Claro, está bien. a ver cuánto Sí, cuesta cada alquiler de estos espacios. Obviamente que aquí en Barcelona tuvieron el Fórum de Barcelona, ¿no? Una vez, algunas veces. ya. Obviamente es caro porque no es un espacio para 20 personas, un espacio para 3.000, hasta 10.000, hasta 20.000 personas. Obviamente cuesta muchísimo alquilar un espacio de esto. Claro, por ejemplo, el coste de las sabatinas. Imagínate, ¿qué eran las sabatinas? Era una especie de show, ¿no? Una especie de show basura, de política basura, donde él se dedicaba a insultar, se dedicaba a atacar a los... O sea, esto, por ejemplo, ¿ves? Eso vale un dineral. ¿Ahí quién se ha hecho rico? Se han hecho rico ahí los que estaban metidos en las empresas Los audiovisuales y hermanos tal, Alvarado. que les conocemos Vamos. bien. Ah, ¿no es cierto? Ya, entonces, a esos porque ahora no les decimos, a ver, paguen el paquetazo. ¿No? Así es. Porque ellos ahorita ya están fuera. Por ejemplo, ¿dónde está Patricio Rivera? Porque ¿sabes? El que firmó este decreto que te invita es Patricio Exactamente. ¿Qué Rivera. pasa con este ¿Dónde está señor? él? Él está en Venezuela, fíjate. Se ha ido del Ecuador. ¿Dónde está Patiño, por ejemplo? ¿Te acuerdas cuando hizo la gestión de la deuda ecuatoriana y le grabaron con los pativideos? ¿Dónde está ahora el Patiño? También está huido. Entonces, así no está bien las cosas, ¿sabes? Debe haber responsabilidad. Y el Estado ecuatoriano, si quiere cobrar, si quiere cuadrar las cuentas, ¿qué las va a hacer? Porque el Ecuador tiene capacidad. El Ecuador es un país rico, rico en recursos naturales, pero tiene que transformar esa riqueza en riqueza financiera. Entonces, si nosotros damos ese paso, créeme, el Ecuador no va a tener ningún problema porque tiene bastante capacidad. España, en la caída de la burbuja inmobiliaria, la pasó canutas y la pasamos canutas aquí todos. Porque España es ladrillo, servicios y un poco de industria. Pero Ecuador tiene mucho por donde tirar. Tiene minería, tiene servicios, el sector servicios todavía no está explotado. Agricultura. Tiene una gente, tiene Tiene capacidad. todo, El Ecuador tiene exactamente. capacidad. Somos ricos, pero Sí. lamentablemente muchas personas no lo sabemos y lamentablemente le Claro. dejamos el poder a unos caudillos, a unos iluminados, porque va a ser claro en este caso, a unos iluminados que Exactamente. se cree que ellos son los únicos que pueden gobernar el país. Ahora mismo, a través de esta crisis, pues que lamentablemente, ya le digo, nos está afectando a todo. ¿Por qué no se tomó antes esta Mm. decisión, digo, sobre todo sobre el tema de los subsidios? O sea, te digo porque aquí en España, Verás, Javier, porque aquí en España, te sí. digo, porque aquí en España, ya te digo, hemos vivido ya esa mala crisis, hemos vivido los recortes, los que nos decía el Fondo Monetario, pues a los ajustes, obviamente también se lo estaba aplicando en el Ecuador. ¿Y qué ha traído eso aquí a España, Edison? ¿Qué es lo que ha traído de esos ajustes aquí a España? No hemos salido todavía de la crisis. Verás, ¿Cuántos Javier, años vivimos y no salimos de la crisis? verás, cuando Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, ellos inventaron el Fondo Monetario y el Banco Mundial como un instrumento geopolítico. Verás, tú no vas a salir del dólar al menos que tengas un ejército como el de Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos se ganó la hegemonía del dólar en la Segunda Guerra Mundial. Ellos pueden hacer del mundo financiero lo que ellos quieran. Lo que tú como país tienes que hacer en el caso del Ecuador, con las fuerzas de Ecuador y con la realidad de Ecuador, es adaptarte a esa realidad. ¿Cuál ha sido el problema, verás? Que nosotros no supimos llevar bien el comportamiento del dólar a nivel geopolítico. Nos dejamos llevar por el populismo y la demagogia, lo que hizo Venezuela. Fíjate Venezuela, Javier. Yo estuve en Venezuela antes que llegue el chavismo, cuando era jovencito me fui. A mí me parecía una ciudad, Caracas, 10 veces mejor que Quito. Y fíjate ahora, cuando vengo de vacaciones, les veo a los venezolanos vendiendo agua en los semáforos. ¿Tú crees que 20 años de chavismo funcionaron? Es una farsa. Ya, entonces, esos cantos de sirena, eso de darte el sándwich,
Eso de hablar de que la prensa corrupta, el imperialismo y todo eso le ha hecho mucho daño al Ecuador, verás. Eso de enfrentar a los ecuatorianos entre los vendepatria, los amigos de los pobres y la banca corrupta, los neoliberales y todo eso. Verás, Javier, yo soy un emigrante ecuatoriano que me gano el pan de cada día sudando como todos sudamos aquí. Así es. Pero yo por no defender las tesis correístas a mí me han dicho que soy neoliberal, Que fascista, eres de la derecha. que soy contratado de Guillermo Lazo. ¿Me entiendes? Así no puedes hacer Ah, política así con es. el populismo y la demagogia. Tiene que venir gente sensata, tiene que venir gente que hable la verdad. Mira, Ecuador ahora tiene que cuadrar las cuentas. Ya, primero Ecuador tiene que, a todos los responsables que nos han metido en esto, tiene que meterles unos buenos juicios y tiene que recuperar algo del dinero que se han robado estos sinvergüenzas. ¿Sí? Porque verás, el Ecuador tiene dinero, hasta podríamos dejarnos robar, pero para sentar un precedente de autoridad del Estado. ¿Sabes qué le cabrea a la gente? Que, por ejemplo, a los hermanos Alvarado se vayan a hacer triatlón contratando un helicóptero, o que Correa haga el Festival del Encebollado en Murcia y después nos metan el paquetazo. Eso le cabrea a la gente. Así ¿O es. sabes qué le cabrea? Que Lenin Moreno, siendo él 6 años vicepresidente Correa, que chupó del bote en Suiza, comiendo langosta en la cama, ahora diga, somos enemigos, es un traidor. Hay que ser, como decía Correa, caretuco. Eso le cabrea a la gente, ¿sabes? Así es. Eso no se come el cuento. Así es. Edison, sobre todo el tema de los subsidios al combustible. ¿Crees que el ecuatoriano, saben, el ecuatoriano común, que por lo menos casi el 60%, el 70% del ecuatoriano, no tiene vehículo propio y tenemos que pagar el subsidio a toda la gente que tiene dinero? ¿Tú crees que tenía que haberse eliminado el subsidio hace mucho tiempo? No ahora, sino Sí, hace mucho tiempo. ¿Por qué tenemos que dejar de verás, ingresar, ese es, por qué tenemos que dejar de ingresar 2.700 millones de dólares por un subsidio que realmente a todos a nosotros no nos compete? exacto, sí, tienes toda la razón, el subsidio no debe estar ahí, pero ahí viene el tema. ¿Qué es mejor? ¿Quitar el subsidio cuando tenías plata o ahora que no Ahí tienes tienes plata? toda la razón, exactamente. Cuando se Ya. tenía Pero ¿qué dinero, pasa, verás? Eso, si yo soy un político serio, te digo, oye, hay este dinero, como un padre de familia, vamos a cambiar los azulejos del baño. No, 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 hagamos la fiesta de 15 años. Si haces la fiesta de 15 años, si haces la fiesta de Correa, si mandas al satélite Pegaso al espacio, si montas el Ministerio del Buen Vivir, la gente te aplaude, la gente te quiere. Si le traes al Gerardo Morán aquí a cantar las chicheras y le regalas un sándwich, la gente te quiere. Pero si tomas una medida con responsabilidad, la gente no te quiere. Así de simple. Pero no podemos evitar la realidad. Ese subsidio no puede sostenerse. Son casi 5.000 millones que destinamos del erario público a pagar ese subsidio que, como tú dices, pagan los que tienen y los que no tienen carro. Por ejemplo, las mafias que se llevan el combustible a Colombia porque exactamente, se se están lo lleva, haciendo de oro. exactamente, se lo llevan. ¿Sabes? Si tú, por ejemplo, imagínate que tú tienes una flota pesquera, eres un, como diría el Correa, un pelucón, y estás cogiendo el diésel subsidiado que está pagando ese subsidio el que vende agua helada en el terminal terrestre. Así es. Pues no, es que es una locura, compañero. Ya, pero ahí viene la demagogia. Como a mí no me gusta que me digan que soy malo, pues entonces siga la fiesta. Pues bueno, ahí está. No puedes estar así. Lenin Moreno ahora ya no hay dónde porque ya nadie le presta dinero. Porque Lenin Moreno, verás, ha sido muy irresponsable. Él debió haber dicho la verdad al inicio. Al inicio de haber dicho, miren, esto está jodido y vamos a tomar medidas. Pero no, ¿qué hizo? Tapando con la deuda. Deuda, deuda, hasta que el que te presta dice, oye, Cholito, ya no te presto. Hasta que hagas algo serio. Y el Lenin ya le tocó hacer algo serio. Y ahí está la realidad. El Ecuador puede seguir viviendo del petróleo, de la minería, me refiero. O sea, tendría que haber otras alternativas para poder sacar el país adelante. Sabes que estuve hace un tiempo con el general Paco Moncayo conversando en su casa y habíamos tocado este tema del giro que va a dar la ecoeconomía. Y yo le comentaba que un amigo me comentaba aquí que va a haber un triple giro, verás. Una ecoeconomía que va a ser la economía de la eficiencia, de las energías limpias, el ciberestado y la biopolítica. Son conceptos, o sea, de vanguardia, ¿no? Y claro, el mundo se está yendo hacia allá, ¿sabes? Entonces,
Ecuador tiene que unirse a eso, verás. Nosotros tenemos que aprovechar ese gran potencial que tenemos en cuanto se refiere a lo bio. Ecuador ha sido privilegiado en escenarios naturales, es una gran reserva de agua, tiene, como te digo, la capacidad de dar una oferta de productos bio, ¿no? Porque te pongo un ejemplo. Si tú compras aquí un pollo en España, y eso nos damos cuenta cuando venimos aquí, tú comes el pollo y no sabe a nada. Pero si te vas y te comes una gallina criolla en el Ecuador, te das cuenta que tiene sabor. ¿Y es por qué? Porque es un producto natural. Entonces ahí verás, el Ecuador se está abriendo una nueva etapa de la economía, donde la eficiencia, donde el cuidado de la naturaleza tienen más valor. Y entonces es ahí donde deberíamos entrar nosotros. Ahora con respecto a eso, ¿cómo damos el cambio? Ahí viene el punto de los estadistas. Porque el Estado ecuatoriano tienes que mantenerlo, tienes que ir haciendo la transición despacio. No puedes cerrar la explotación petrolera, decir, mañana me declaro ecologista y cierro todo. No. Tienes las minas, tienes gente que trabaja en las ciudades, pero hay que hacerlo, ahí viene el tema, tienen que hacerlo paulatinamente. Y Ecuador tiene que abrirse, por ejemplo, a los servicios. Por ejemplo, el sector turístico en Ecuador debe dar un giro. Yo, mira que vivo aquí y veo de cerca cómo Madrid tiene unos servicios turísticos de primera. Y en Ecuador tenemos escenarios de primera. Tenemos un clima de primera, una biodiversidad de primera, pero no tenemos buenos servicios turísticos. Fíjate, ya tenemos un dato. Hay cosas que deben desarrollarse en Ecuador. Por ejemplo, las infraestructuras dentro de Quito. Quito es una ciudad contaminada, es increíble. Cuando uno llega a Quito, tú coges en la pared y ves el hollín de los carros que está ahí. Entonces hay que cambiar, hay que dar un nuevo espacio a esa nueva economía de la eficiencia. Entonces, para que haya ese cambio, tiene que hacerse paulatinamente, pero se hará igual, sin duda. Seguramente, bueno, aquí en España, sobre todo, toda Europa, obviamente se han tomado muchas medidas sobre el tema de la contaminación. Y obviamente ya digo, los buses Mm. públicos, todo, ahora todos son eléctricos. Pero en Ecuador, a llegar a ese gran paso, también tendrían que invertir muchísimos millones también. Obviamente para eso habría que invertir bastante en tecnologías, ¿no? Y hablemos también de la industria. ¿Por qué Ecuador la industria no crece? ¿Por qué Ecuador, o sea, no crece la Buena pregunta. agroindustria? ¿Por qué siempre estos sectores que son donde se genera dinero, se genera bienestar a la familia, o sea, Mm. no crece? Verás, tú has hecho una pregunta que es clave para Latinoamérica en general, que es por qué nosotros no hemos dado el salto hacia la industrialización. Y eso es lo que se intentó hacer en los 70 con la estrategia de sustitución de importaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué Ecuador no da ese paso? Pues simplemente porque hay fuerzas del capital que son brutales, pero desde la época que nació la revolución industrial, Gran Bretaña destruyó España económicamente precisamente con la revolución industrial, con la invención del telar. Claro, y entonces cuando te das cuenta, si tú quieres competir en este mundo donde hay cada vez más competidores, sobre todo en el Asia, tienes que tener productos competitivos. Tú no puedes inventarte un teléfono ecuatoriano y cuidarlo con dinero público para que nadie compita contigo. No, tienes que competir con Samsung, tienes que competir con iPhone. Entonces, ¿cómo da? En ese tema, obviamente, Sí, cuando se fabrican los teléfonos en Ecuador, no es que se fabrican los teléfonos en Ecuador, simplemente lo que es ensamblar los móviles de Ecuador, porque al final claro, no, estos no, productos vienen claro, de China. O sea, tampoco hay que engañar claro, y claro, darle el mercado a una sola persona y también dejando el exacto. mercado también atrapado en estas Claro, clases. por eso te digo, esa pregunta tuya es la clave, porque verás, ¿te acuerdas de los automóviles Andino? No sé si tú te acordarás, había antes, Los ¿no? Fiat, me En acuerdo, los Ecuador. Fiat andinos, sí, sí. Ya había esos autos eran un invento ecuatoriano, pero que sobrevivía porque estaba subsidiado por el Estado. Entonces, no, la idea es que tú compitas en el mercado internacional. Claro, y cómo el Ecuador cambia de este primario exportador hacia la industrialización, créeme, si supiera eso, escribiría un libro y me haría rico, porque ese es el gran problema de Latinoamérica en general, que no avanza a dar el paso hacia la industrialización. Pero ¿sabes Yo qué? Yo creo, creo una cosa, exacto. mira, sí, sí. Yo creo que en este caso, el tema de la industrialización del país, yo creo que esto más es de voluntad política, Edison. Yo creo que es voluntad política. Yo creo que cuando un gobierno toma decisiones y decisiones serias para su gente, yo creo que sí se puede hacer adelante. Lo que no puede ser posible que en el Ecuador toda la materia prima salga del Ecuador, cuando tranquilamente se puede decir, señores, ustedes los exportadores,
o me procesan el 50% de la materia prima aquí y el 50% la pueden exportar. Pero no, le dejamos Ujú. libre albedrío a todos estos exportadores y al final no exigimos nada. El gobierno de Ecuador no exige nada. Yo creo que también es responsabilidad del gobierno de Ecuador. El tema de la maquinaria, ¿por qué a la maquinaria industrial, a la maquinaria agrícola, por qué no hay subsidio para este tipo de maquinarias y dar una facilidad para que el campesino pueda trabajar? Yo creo que, yo te digo, simplemente es Ya, voluntad política para poder trabajar en este claro. tema. Hasta ahí totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te voy a poner un ejemplo, verás. Solo date cuenta en los servicios financieros que hay en el Ecuador. Cuando vas a Ecuador, en el Banco del Pichincha, la gente está haciendo una cola. Parece que está en una entidad pública. Así es. ¿Por qué? Porque es un monopolio, pues. Entonces, en el monopolio vos prestas los servicios como te da la gana. No compites. Ya, entonces, si el país está gobernado por los importadores, los agroexportadores, lo que hacen es proteger sus intereses. En Ecuador se paga un montón de aranceles a cosas que son baratas aquí en Europa, teléfonos, maquinaria, por ejemplo. Yo te digo porque mi padre trabaja en la construcción. Comprar una manguera de un gato hidráulico en Ecuador vale $200 y aquí esa misma manguera vale 70 euros. Todos son aranceles. ¿Por qué? Porque están protegiendo. Por eso cuando en Ecuador dicen el capitalismo, digo, ¿cuál capitalismo? Si en el Ecuador no hay capitalismo, lo que es mercantilismo, es un mercado cautivo. Entonces, ahí viene la gran pregunta, pero ¿desde cuándo el Ecuador es mercantilista? Toda la vida, Ándate tú a saber. de toda la Los vida. dueños del país han Exactamente. sido dueños siempre del Los país que, y manejan, ellos han cuidado sus intereses. los que manejan las ¿Sabes? O aduanas. sea, si, mira, si yo te diría como político que yo voy a llegar y voy a cambiar eso haciendo así, sería un populista. Porque las fuerzas que controlan el Ecuador, ¿no? Como decía el Correa, los poderes fácticos, ellos van a defender sus intereses, claro. Pero el pueblo tiene que empezar a hablar estos temas. ¿Sabes qué? Te felicito por esta iniciativa tuya, porque podemos hablar de estos temas y abrir un debate que es interesante. De eso, Porque sí nos damos cuenta cuando viajamos en de eso Ecuador. se ¿Por qué el trata. Ecuador es tan caro? Comprar un carro, por ejemplo, una cosechadora, una soldadora, comprar, por ejemplo, una fresadora, una retroexcavadora. ¿Por qué es tan caro ahí? ¿Por qué se ¿Por qué restringe? seguimos utilizando chatarras, El machete, maquinaria vieja? el machete, a ver que ser claro. ¿Por qué seguimos utilizando el machete cuando hay maquinarias? Exacto, claro, te das cuenta. Y entonces aquí en Europa, cuando tú trabajas aquí, te das cuenta que hay una renovación de los bienes de capital con más facilidad. Y esa es la diferencia, porque no hay eficiencia, no es eficiente el trabajo en Ecuador. Entonces, claro, ahora dices tú, ¿y por qué no quitamos los aranceles? Pues porque ahí los grandes importadores van a perder dinero, Así así es, de fácil. pues simplemente están trabajando para el gran capital, para los grandes inversores, pero lastimosamente, ya te digo, quien sale perjudicado más es el pueblo ecuatoriano, un pueblo que todavía seguimos sumergidos en la pobreza y no arrancamos, lastimosamente no arrancamos un país tan rico y millonario, pero lastimosamente, como siempre digo, o sea, no nos damos cuenta. Yo creo que ya es hora, sobre todo los ecuatorianos, que comencemos a despertar y veamos la realidad, qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? O sea, Sí, yo creo, no podemos seguir sí. así ya, Edison. Yo soy optimista, verás, la gente joven ahora con el internet y con las nuevas tecnologías, yo creo que sí está dando un cambio brutal en eso. Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, por ejemplo, si tú haces una retrospectiva a tus padres, tu padre y mi padre, a nuestra edad seguro estaban en el campo cosechando la tierra. Seguro. Fíjate, y nosotros estamos utilizando esta herramienta y estamos hablando de cosas útiles. Entonces la tendencia sí es positiva. El Ecuador sí va cambiando. Lo que pasa es que esos cambios demandan tiempo. ¿Y sabes qué nos falta? Un poco más de conciencia ciudadana, pero no solo de la clase política, sino de los ciudadanos. Y eso aquí en Europa tú lo ves mucho. ¿Qué pasa en España cuando no llega el autobús? Enseguida la gente se queja. ¿Por qué no viene el autobús? Voy a poner una queja en el ayuntamiento, ¿ya? O por ejemplo, aquí en un ayuntamiento, yo trabajo en un pabellón público. ¿Sabes? Cuando aquí no se gestiona bien algo, la gente se queja, o en la sanidad. Pero en cambio en el Ecuador hay un sentimiento de letargamiento, de infantilización de la gente.
Y entonces, claro, llega la clase política, le ofrece todo y le dice, somos amigos, no se cabré. No, no, el ecuatoriano tiene que empezar a exigir y tiene que decir, oiga, aquí parece que usted me está dando gato por liebre, ¿Tú, tú, tú, Vaya despacio, tú crees que, ¿sabes? tú crees que, Pero sí va cambiando eso. tú crees que se debería cambiar la gestión en la administración pública en el Ecuador? Yo creo que debería cambiar, ¿sabes qué? La educación. La educación tanto en los colegios y sobre todo en los medios de comunicación. Eso creo que cambia, porque verás, los administradores públicos harán lo que la gente quiere que haga. Me pongo un ejemplo, verás. Yo en Izquierda Democrática hace poco sufrimos una grave derrota que le ganaron a nuestro candidato Paco Moncayo a la alcaldía. Entonces, conversando con Paco, tomando un café, le digo, ¿qué pasó? Y me dice esto, verás, Javier. Verás, Paco Moncayo es un general del ejército, jefe del comando conjunto. Él ha estado comandando tropas en la guerra. O sea, él no es un pintado, ¿ya? Además ha sido alcalde, ha sido legislador, es una persona mayor. No es gran, digamos así, no es el Mesías, pero es un gestor dentro de lo que cabe aceptable, ¿ya? ¿Sabes por qué le gana Yunda? Porque Yunda viene del mundo del chiste. Yunda es un contador de cachos de la El radio, espectáculo. pero es más amigo. Él regala perritos, va a jugar boli, come mote, ¿sabes? Y la gente le vota a él. Porque claro, el señor Moncayo, como es tan serio, acartonado, como es un general, él no le gusta bailar, ni contar cachos, ni esas cosas. Entonces, eso en la política, como dijo el Paco ese día conversando, me dice, si usted es serio y va con una propuesta seria y coherente, la gente no le vota. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo hacemos que cambie esa mentalidad? En las vanguardias, ¿no? Vanguardia cultural, por ejemplo, este espacio que has abierto tú. Como yo le decía a una amiga, me dice, ¿y por qué te has metido en la política? ¿Cómo vas a hacer eso, perder el tiempo? Entre mí le digo, oye, hay gente que se dedica al trago, al boli, al fútbol, pues déjame meterme en algo que me guste, mi hobby, ¿no? Entonces, ves eso de ver a la política como algo sucio, la política es de los que no tienen nada que hacer, y la política a mí no me interesa. Pues bueno, si no te interesa, no pagues el paquetazo. Sí interesa, Claro que sí. ¿sabes? Y eso sí va cambiando. Claro que interesa. Y no Y so- entonces tiene que haber más espacio. Sí. yo creo que no solamente nos afecta a nosotros, sino también el futuro de nuestros hijos. A ver qué es lo que queremos para nuestros hijos. Como decía por ahí un dicho, ¿no? A veces nosotros los padres les enseñamos a criar a nuestros hijos como que si fuésemos gallina, ¿no? Cuando al final, tú sabes que al final cada uno es un águila, un ejemplo, ¿no? Al final yo creo que cada ser Mm, humano es una explosión, es único en el mundo, porque no hay dos seres dos ujú, iguales, ¿no? Pero yo creo que nosotros ya debemos de enseñarle a nuestros hijos cuál es el camino a elegir. Desde sí. pequeño, enseñarles a educar cuál es el camino y cuál es el mundo en que estamos viviendo. Yo creo para que ya no les tomen el pelo, porque últimamente, ya te digo, nos creamos en esa burbuja y diciendo que esto es así, cesado. Hijo, estudia mucho para que el día de mañana tengas un buen trabajo. ¿Por qué no le decimos, hijo mío, estudia mucho, edúcate mucho para que el día de mañana seas un gran empresario de éxito? Yo creo Mm, que sí, sabes que, sí, sí, la educación yo creo que digo, depende también de nosotros, que también hablemos con nuestros hijos qué claro, le queremos enseñar. Bueno, para ir terminando, claro, por, sí, bueno, para ya sí, muy sí, sí. terminando, a ver, déjame ver cuánto tiempo tenemos de transmisión. A ver, que se me fue. A ver, No pasa nada. tenemos, a ver si me van diciendo cuántos minutos tenemos, que no lo puedo ver ahora mismo. A ver, 43 minutos. Mira, tan rápido que se va el tiempo, Dios mío santo. En la televisión dice que se va el tiempo muy Hablo rápido. mucho. Así es. Edison, Mm, un mensaje se llama de confraternidad a los ecuatorianos, porque al final el presidente Moreno ha dicho, a partir de los 350 presos que están, porque están presos 350 activistas que han salido a reclamar sus derechos, obviamente vamos nosotros también a rechazar todos los actos vandálicos que se han suscitado, sobre todo en Guayaquil. Han visto muchos videos ahí que gente saqueando las calles. saqueos y eso. Obviamente eso Mm. vamos a tolerar, como quien dice, pero también darle ese mensaje de decir que nosotros también aquí en España también nos preocupamos por el Ecuador, nos preocupamos por todas nuestras familias que están en Ecuador, que aún estamos sufriendo el exilio después de los 20 años de exilio por culpa de estos mismos mamarrachos, perdónme que estas palabras, pero que ya
se me sale, No, sí, sí, perdóname que te diga así. no pasa nada. Sí. Seguimos así, ya te digo, después de 20 años, esta gente están ahí, siguen todavía ahí, el gran capital, la banca, seguimos teniendo problemas con la banca, porque te digo, ellos lo que quieren es el Mm. dinero y al final el pueblo ecuatoriano, pues, como dice, seguimos en esa miseria. ¿Qué mensaje le darías tú al pueblo ecuatoriano ahorita mismo? Verás, yo primero quisiera decirles a nuestros hermanos ecuatorianos de que seamos más ciudadanos, exijamos nuestros derechos y defendamos con vehemencia lo que es nuestro. Cuidemos a nuestras familias y defendamos ante todo la dignidad como ciudadanos, ¿ya? Lo fundamental en política es que se respete las libertades de los ciudadanos y sus derechos. Si no hay eso, no hay nada en política. Yo creo que el Ecuador tiene un potencial tremendo, ¿ya? Pero tiene unos pequeños errores que debe ir corrigiendo. Yo creo que verás, la gente que le ha hecho daño al país, con este decreto, por ejemplo, declarando secreta la deuda externa, debe estar en los tribunales, Exactamente. deben dar cuentas. Yo creo que verás, no necesitamos caotizar el país porque el Ecuador no es un país de gente encanillada, somos un país de gente tranquila, pero tampoco queremos que nos traten como parias de la India por cosas como estas, ¿ya? Eso yo creo que debe entenderlo el gobernador. El gobernador, el que está gobernando, debe tener la justicia en la mano, porque si tú cometes una injusticia, no tienes autoridad moral para cobrar impuestos. Entonces, Lenin Moreno o el que venga después y que quiera cuadrar las cuentas públicas, tiene que darnos una explicación y las explicaciones en política no solo se dan en las urnas. Cuando hay negligencia, mala fe o corrupción, se dan en los tribunales. Eso tenemos que exigir. Y el Ecuador tiene capacidad, tiene que aprender a caminar, tiene que darse cuenta que el Estado, la política y los políticos sí importan, porque cobran impuestos y ponen leyes. Eso tenemos que entender. Tenemos que entender que en lugar de estar escuchando la telebasura o en lugar de estar en la cancha de boli chumándonos, podremos también hablar de política sin esperar cobrar, porque ese es otro punto. ¿Qué me conviene a mí? Nada. Por ejemplo, la gente cuando viene me propone, quiere entrar a la izquierda democrática, bien, no hay nada, porque el partido es nuestro, es suyo y mío, y no hay nada. Entonces, si creas esa visión clientelar de yo me voy al partido para que me den el sándwich, la camiseta o para forrarme, estamos acabados como país, ¿sabes? Porque el político pierde la autoridad moral. Y entonces, si no entendemos eso, te juro, verás, podremos estar sentados en minas de oro, petróleo o lo que tú quieras. Siempre vamos a estar jodidos. Si no tenemos esa parte de responsabilidad, que también es culpa del pueblo, verás, por haber creído en los demagogos, ¿no? Tiene que seguir pagando las consecuencias. Pero yo tengo fe porque la gente joven, con mucha tecnología, además la gente joven viaja mucho. Javier, ahora la gente ya no solo está en Ecuador, viaja mucho y eso es bueno. Por ejemplo, algo que le felicito al correísmo es haber dado las becas al exterior. Así, mira, así después me encuentro en trabajo. Con que se hayan ido del Ecuador y hayan estado en una universidad del exterior, eso sí es beneficioso para el país. Hay cosas que Correa hizo bien y hay que felicitarle. Eso está muy bien Lo que no de se, haber dado el chance que la gente lo viaje, que no se le ¿sabes? perdona es lo malo también, obviamente. La corrupción. Claro, verás, cuando un gobernante hace algo bien, es su trabajo hacerlo. Para eso le pagamos. Exactamente, Pero cuando hace mal, tienes tú como ciudadano el que derecho. exigir, porque si tú no le exiges, él no se va a autoexigir, ellos no se van a autojuzgar. Esa es la responsabilidad de tener un Estado en libertad, de tener un Estado democrático, que es el Estado de las libertades. Las libertades exigen responsabilidades. ¿Sabes? Cuando un político hace una carretera o hace un hospital, ese es su trabajo y para eso le pagamos, para eso le obedecemos sus leyes. Pero si nos roba, tenemos que ponernos súper cabreados, porque si no, nos van a seguir robando. Así es. A todos nuestros amigos, yo les voy a agradecer muchísimo. Tuvimos casi 60 personas en directo. Para mí, Ah, verdaderamente, gracias, gracias. hemos tenido bastante audiencia hoy día. Yo les voy a agradecer mucho por estar ahí pendientes. Yo siempre digo que estos espacios son muy importantes, sobre todo hablar con toda la ciudadanía. Y sobre todo nosotros los migrantes que estamos en el exterior, no solamente aquí en España, en Estados Unidos, en Italia.
También tuve también una entrevista con nuestro amigo en Italia, diciendo que también están muy abandonados ellos en Italia. O sea, no tienen convenio de nada con Ecuador y obviamente ya te digo, se han dejado muchísimo por nuestros amigos migrantes en Italia. Pero bueno, como que dice, la responsabilidad Ya, tenemos que exigirlo a nuestro siguiente mandante. Y esta vez, por favor, claro. al ecuatoriano, no le debemos mandar ese populismo. Hay que ser claro, el populismo, decir vamos a hacer esto en campaña, vamos a hacer lo otro. No, señores, no es que te vamos a tapar porque la chica es bonita, es guapa, la asambleísta. Ah, no, porque este tío es guapo. Por favor, yo creo que ya debemos ir madurando y decir, queremos lo que queremos. Queremos un Mm. proyecto que sea viable, que me expliquen cómo lo van a hacer, con qué recursos lo van a hacer y cómo lo van a gestionar. Porque eso es lo que queremos. Mira, mira, Javier, yo te cuento una anécdota, verás. Yo conocí de cerca el Plan Tierras por dentro, con Germán Espinosa, un funcionario de la embajada. Créeme, eso fue un insulto, fue una farsa, ya, mal gestionado. Ni siquiera había el documento del Plan Tierras, no tenían documento. O sea, existía el Plan Tierras solo en la boca del Correa, en la Sabatina, pero no había un papel donde esté el Plan Tierras, ya. Eso fue una mentira, fue una farsa. ¿Ves? Eso les hizo ilusionar a la gente, formaron asociaciones, nunca hubo ese tal retorno productivo en el Plan Tierras. Y eso se ofreció. ¿Ves? Entonces, ¿quién tiene que cabrearse ahí? Tenemos que cabrearnos los emigrantes, pues cuando venga alguno, oye, decir, oye, ¿dónde está el Plan Tierras? Venga, a ver, porque si no verás, ellos siguen viajando. Verás, por ejemplo, lo que se ha robado el tío del Glass, los, el montón de dinero que tiene, el choreado. El Si primo. nadie le exige, el Jorge Rivera, Así es, ¿no? sí. Lo que tiene él choreado, él no lo va a devolver. Y si nadie le dice nada, él será un rico en Europa, en Estados Unidos, tendrá una empresa allí y será tranquilo y no ha pasado nada. Entonces, los ciudadanos tenemos que nosotros decirle, oye, ¿qué pasó con el Plan Tierras? ¿Qué pasó con el Cucayo, el fondo Cucayo? ¿Dónde, dónde están, ¿Qué pasó con la refinería? dónde están esos millones? ¿Qué Claro, pasó con los 1.200 mira, millones de la refinería Javier, del Pacífico? que sepan cada emigrante que le encuentres en el metro de Barcelona, en el metro de Madrid, ¿sabes qué? Es accionista de una petrolera que se llama Petroecuador. Las personas que están limpiando cristales en Madrid, las tan sacrificadas madres ecuatorianas que trabajan aquí cuidando a un ancianito, esas son accionistas de una empresa petrolera que se llama Petroecuador, pero no lo saben, no lo saben y nunca han pedido cuentas, porque esas son las accionistas, esas deberían estar en la mesa de accionistas diciendo cuánto es el balance del petróleo que hemos vendido, pero no lo saben y estamos aquí trabajando. Debería haber más transparencia con la ciudadanía, sobre todo en la página del gobierno, y que esté declarado todas las gestiones que se está haciendo, pues, día a día y cuáles son los convenios que hacen con los gobiernos de fuera también. Bueno, supuestamente para el mes de diciembre, pues supuestamente van a abrir la frontera a ver qué convenio ha hecho la Unión Europea con Ecuador a través del Fondo Monetario. Yo te doy dinero y yo te dejo abrir, te abro la frontera. Recuérdate que ahorita mismo el ecuatoriano está ingresando casi 2.800 millones de dólares al año al Ecuador, sin hacer nada el gobierno, sin recibir nada a cambio, porque al final, ¿en qué invierten en nosotros? Yo estuvimos hablando con un Claro, compañero ahí y dicen, no, que queremos hacer sí. proyectos para los inmigrantes, que esto, que el otro. Mira, no hay que ser demagogia, hay que ser claro. Dígame, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a invertir? Simplemente dígame, ¿quieren migrantes en el Ecuador? Migrantes que vayan con empresa Ecuador. Simplemente construyanos, vamos a ponerle 200 naves industriales y usted tendrá 200 empresarios ecuatorianos trabajando en el Ecuador. Simplemente sencillo, pero eso sí, no me vea con esa demagogia que vamos a ayudar al inmigrante, Claro. que vamos a hacer esto. Simplemente dígame, aquí está el espacio y vengan a trabajar, lo necesitamos a ustedes. Ya le digo, ya basta de Mm, demagogia con la inmigración, ya basta sí. de utilizarnos, porque siempre nos están utilizando nuestros hermanos migrantes, los migrantes que somos los rescatadores de la patria, pero en cambio de todos esos millones del año 99, ¿qué hemos recibido de nosotros? Aún, ¿Qué pasó con la Cenami, Javier? La aún Cenami, ¿qué pasó? aún seguimos exiliados sin poder volver a nuestra patria. Tal vez ya nos quedemos aquí, Edison, porque no nos va a quedar de Y otra. sabes qué, te cuento algo, verás. Si no gestionamos bien la economía, acuérdate lo que te digo, va a haber una segunda ola migratoria. Obviamente que sí, Así es que tienen que tocar las teclas bien allá en Ecuador. así es. Bueno,
si sale un inmigrante, Bueno, salimos mal inmigrantes, ya sabes, tendremos muy malos gobernantes que no se merecen gestionar nuestro país. Bueno, señores, buenos amigos, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Edison, gracias por este espacio que nos ha gracias, dado a Javier. nosotros. Siempre estaremos dispuestos a brindar la información, la que nosotros podamos. Ya le digo, tampoco no somos másteres en la información, pero hacemos lo que podamos desde aquí, desde España, sobre todo aquí desde Te Barcelona. felicito y encantado de participar cuando me digas, te felicito por esta iniciativa. Las personas como tú son las que cambian el mundo, ¿sabes? Porque Muchísimas con tu gracias. propia iniciativa, sin esperar ayuda de nadie, lo haces. Y eso te felicito. Así Me es. encanta ese tipo de gente. Y créeme, los ecuatorianos somos así. Lo que pasa es que a veces nos falta un poquito de chispa. Somos bien, ¿cómo te digo? Somos bien espabilados, sabemos buscarnos la vida. Y eso debemos también orientarlo, ¿sabes? Y te felicito y estoy muy agradecido que me hayas invitado. Muchísimas gracias a ti, Edison. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que están en directo y sobre todo los que nos van a ver. Y muchísimas gracias por haber compartido este video. Bueno, será hasta la próxima entrevista y que pasen muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.